No solo es una historia, es una confesión, un secreto que he guardado durante años, un momento que cambió mi vida, no por lo que gané, sino por lo que perdí. Todo comenzó con un error, un simple acto de descuido que destrozaría a mi familia y me llevaría por un camino de retorcida venganza. Verán, gané una mansión de lujo en un concurso y decidí no decírselo a nadie. Esta es la historia de cómo ese secreto reveló quién era realmente mi familia y lo que hice para que pagaran por su traición. Antes de la casa, yo era solo Cassie, una diseñadora gráfica freelance que luchaba por salir adelante en Los Ángeles, viviendo al día en un diminuto apartamento en el valle. Mis días eran un borrón de llamadas de clientes, plazos ajustados y el constante zumbido de mi aire acondicionado tratando de combatir el calor de California. Conducía un Toyota Yaris destartalado que había heredado de mi abuela, con el parachoques sujeto por una oración y un tornillo oxidado. Mi vida era una serie de cálculos cuidadosos, donde una reparación de coche repentina o un pago tardío de un cliente podían mandar todo mi presupuesto al traste. Mi familia era complicada. Mi padre, Richard, era un exitoso magnate inmobiliario que había construido su imperio desde cero, pero no tenía tiempo para lo que él llamaba actividades artísticas. Veía mi carrera como un pasatiempo, una fase que necesitaba superar, antes de poder contribuir al legado familiar. Él solo se preocupaba por el estatus, las apariencias y el resultado final. Mi madre, Gloria, era una ex socialité que vivía para las galas benéficas y los eventos de alta sociedad. Estaba obsesionada con mantener la imagen de la familia, y mi modesto estilo de vida era una fuente de constante vergüenza para ella. Luego estaba mi hermano mayor, Ethan, el niño de oro. Había seguido los pasos de mi padre, trabajando para el negocio familiar y viviendo una vida de privilegios. Era arrogante, condescendiente, y nunca perdía la oportunidad de recordarme lo mucho que me estaba quedando atrás. Mi hermana menor, Chloe, era una influencer de redes sociales con una enorme cantidad de seguidores y veía el mundo como su escenario, personal. Era superficial, materialista y estaba completamente fuera de la realidad, pero era la niña mimada de la familia. El resto de mi familia era igual de difícil. Mi tío, Mark, el hermano menor de mi padre, era un interiorista extravagante al que le encantaba criticar mi gusto en todo, desde la ropa hasta los muebles. Mi tía, Sharon, su esposa, era una ama de casa que tenía el don de difundir chismes y hacer comentarios indirectos sobre mis elecciones de carrera. Mis primos, Jake y Sophie, eran mini versiones de sus padres, siempre mirándome por encima del hombro a mí y a mi vida. Mi único aliado en la familia era mi abuelo, Arthur, un arquitecto jubilado que era el único que realmente creía en mi talento artístico. A menudo me llamaba para ver cómo estaba, me ofrecía palabras de aliento y me recordaba que el éxito no se medía en dólares y centavos. El resto de la familia lo veía como una reliquia, un anciano terco que estaba fuera de contacto con el mundo moderno. Mi historial con mi familia estaba lleno de traiciones financieras y heridas emocionales. Cuando estaba luchando por pagar mis préstamos estudiantiles después de graduarme, le pedí un pequeño préstamo a mi padre. Me sermoneó durante una hora sobre la importancia de la independencia financiera y cómo necesitaba conseguir un trabajo de verdad. Dijo que si quería ser artista, debía estar preparada para sufrir por mi arte. Pero cuando Ethan necesitó dinero para invertir en una nueva empresa, mi padre le dio un préstamo sin intereses de más de $100,000 sin pensárselo 2 veces. Cuando Chloe necesitó una nueva cámara y equipo caro para su canal de redes sociales, mi madre lo compró todo por capricho. La única persona que me ayudó fue mi abuelo, que de vez en cuando me daba unos cientos de dólares diciéndome que era para material de arte. En el trabajo, las cosas no eran mejores. Mi jefe, un hombre despreciable llamado David, tenía la costumbre de robar mis ideas de diseño y presentárselas a los clientes como si fueran suyas. Mi compañera de trabajo, Sara,
Se quejaba constantemente de su carga de trabajo, dejándome a mí que hiciera su trabajo. Sin embargo, ella era la que siempre conseguía un ascenso o un aumento de sueldo. Mantenía la cabeza gacha, esperando que mi arduo trabajo algún día fuera reconocido, pero nunca lo fue. Mi única pequeña indulgencia era participar en concursos. Pasaba horas en línea, rellenando formularios y enviando mi nombre para todo, desde un coche nuevo hasta una escapada de vacaciones. A mi familia le encantaba burlarse de mí por ello. Mi padre lo llamaba una pérdida de tiempo. Mi madre decía que estaba por debajo de una mujer de mi calibre, y Ethan bromeaba con que debería simplemente pedirle dinero en lugar de perder el tiempo en sueños imposibles. Pero para mí, era una forma de aferrarme a una pequeña pizca de esperanza. Una pequeña posibilidad de que mi suerte algún día cambiara. Tenía sueños, por supuesto. Quería viajar a París, ver el arte que solo había visto en libros. Quería tener suficiente dinero para finalmente arreglar mi coche y no tener que preocuparme por si podía o no permitirme ir a la tienda de comestibles. Pero estos sueños parecían cada vez más distantes a medida que me acercaba a los 30, todavía pagando mis préstamos estudiantiles y viviendo con una pequeña pero persistente deuda de tarjeta de crédito que nunca parecía disminuir, a pesar de mi cuidadosa elaboración de presupuestos. Cada mes era un cuidadoso acto de equilibrio entre facturas, comestibles y el café ocasional con mi mejor amiga Jessica, que trabajaba como asistente legal y entendía mi lucha. Recortaba cupones, comparaba precios y sabía exactamente qué tienda tenía la mejor oferta en todo. Había dominado el arte de parecer perfectamente bien mientras calculaba constantemente los costos en mi cabeza, preguntándome si podía permitirme decir que sí a una invitación o si necesitaba inventar una excusa para quedarme en casa. Esta era mi vida antes de que todo cambiara. Ordinaria, a veces difícil, ocasionalmente solitaria, pero estable a su manera. No tenía idea de cómo una simple participación en un concurso estaba a punto de cambiar por completo todo lo que creía saber sobre mí misma y las personas a las que llamaba familia. El concurso que gané era para una flamante mansión de lujo en Malibú. Había participado por capricho. Mi amiga Jessica me había enviado el enlace, diciéndome que la casa era impresionante y que no tenía nada que perder al participar. Era uno de esos sorteos en línea donde todo lo que tenías que hacer era rellenar un formulario con tu nombre, dirección y correo electrónico. Participé sin pensar en ello y lo olvidé por completo. Una semana después, recibí un correo electrónico de una empresa que no reconocía, diciéndome que había ganado el gran premio. Al principio pensé que era una estafa. Había participado en tantos concursos que estaba acostumbrada a recibir correos electrónicos de spam y notificaciones de premios falsos. Borré el correo electrónico y seguí con mi día. Pero luego recibí una llamada de un número desconocido. «Hola, soy el señor Henderson de Elite Properties», dijo la voz al otro lado de la línea. «Llamo para informarle que es la ganadora del sorteo de la casa de ensueño de Malibú». Se me paró el corazón. Esto no podía ser real. Le pedí que me enviara una carta certificada y, 2 días después, llegó a mi apartamento un sobre grueso. Dentro, había una carta oficial, un documento notariado y una tarjeta de acceso. Me quedé mirando la tarjeta de acceso, con las manos temblando. Esto era real. Había ganado una flamante mansión de lujo en Malibú, una casa valorada en más de $15 millones. No dormí en toda la noche. En su lugar, pasé horas investigando el sorteo y la empresa que lo organizó. Encontré innumerables artículos y entrevistas con el director general, todos ellos confirmando que el concurso era legítimo. La ganadora tenía que tomar posesión de la propiedad en un plazo de 30 días y pagar los impuestos sobre la propiedad, que tenía que averiguar cómo. Fue entonces cuando me cruzó por la mente un pensamiento extraño. ¿Qué pasaría si se lo dijera a mi familia? El pensamiento me llenó de pavor. Sabía lo que pasaría. Mi padre intentaría tomar el control de la casa. Mi madre querría dar
una fiesta lujosa para presumir de ella, Ethan exigiría una parte de la propiedad y Chloe intentaría usarla como telón de fondo para su contenido en las redes sociales. Me convertiría en nada más que un cajero automático andante, un recurso para que lo explotaran. La mansión se convertiría en una fuente de conflicto y miseria interminables, un símbolo de su avaricia y derecho. Al amanecer tomé una decisión. Reclamaría la mansión, pero no se lo diría a nadie. Ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni siquiera a Jessica. Al menos, no de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar esto, para hacer un plan, para entender lo que esta mansión significaría para mi vida antes de que todos los demás intentaran decirme qué hacer con ella. Esa mañana, llamé al trabajo para decir que estaba enferma y concerté una cita con mi abuelo, Arthur. Su oficina estaba en un rascacielos del centro, y mientras me sentaba en la sala de espera, me sentí como una impostora. «Casi», me saludó, extendiendo su mano. Tenía 80 y tantos años, con el pelo salpimentado y ojos amables detrás de sus costosas gafas. «¿En qué puedo ayudarte hoy?» Tomé una respiración profunda y coloqué el documento notariado en su escritorio. Necesito saber cómo reclamar esto sin que nadie se entere de que fui yo. Sus ojos se abrieron brevemente mientras examinaba el documento. Luego asintió profesionalmente. Ya veo. Bueno, has venido al lugar correcto. Durante las siguientes 2 horas, Arthur me explicó mis opciones. En California, los ganadores de sorteos podían reclamar premios a través de fideicomisos o entidades legales que mantendrían sus identidades privadas. Me explicó el proceso de establecer un fideicomiso ciego, cómo funcionarían los impuestos sobre la propiedad y la importancia de reunir un equipo de abogados y asesores financieros para ayudar a administrar un activo tan grande. El mayor error que cometen los ganadores, me dijo, es decírselo a demasiadas personas demasiado rápido. Una vez que eso sucede, no hay vuelta atrás. Asentí, aliviada de que mi instinto hubiera sido el correcto. Quiero hacer esto bien. No quiero que esta mansión arruine mi vida. Cuando salí de la oficina de Arthur con una carpeta llena de documentos y una lista de los siguientes pasos, sentí una extraña mezcla de emoción y pavor. Era dueña de una mansión de varios millones de dólares. Sin embargo, no podía compartir esta noticia que me cambiaba la vida con nadie. Viviría una doble vida, fingiendo ser la misma diseñadora gráfica que luchaba por salir adelante mientras era secretamente propietaria de una propiedad de lujo en Malibú. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé con Arthur para establecer el fideicomiso, reclamar la mansión y crear un fondo para los impuestos sobre la propiedad. Creamos un plan financiero integral que aseguraría que nunca más tendría que preocuparme por el dinero, incluso si vivía hasta los 100 años. La mansión era real ahora, en un fideicomiso bajo mi control. Sin embargo, mi vida diaria permanecía sin cambios. Todavía iba al trabajo, todavía me quejaba de las facturas con mis compañeros de trabajo, todavía conducía mi viejo Toyota. El secretismo estaba empezando a pesar sobre mí. Me encontraba pensando en mi familia. ¿Se alegrarían por mí si lo supieran? ¿Respetarían mis límites o me verían como nada más que una nueva fuente de ingresos? Las preguntas me atormentaban y poco a poco una idea comenzó a formarse. ¿Y si hubiera una forma de averiguar cómo reaccionaría mi familia ante mi nueva riqueza sin revelarla realmente? ¿Y si pudiera poner a prueba su carácter antes de decidir con quién compartir mi secreto? El plan se cristalizó una noche mientras estaba despierta mirando al techo. Crearía un escenario en el que necesitaba un préstamo significativo. No una cantidad enorme, pero sí lo suficientemente significativa. Me acercaría a cada miembro de la familia con la misma historia, la misma petición, y vería quién me ayudaría sin la perspectiva de ganar nada a cambio. Solo entonces sabría quién merecía ser parte de mi nueva vida. Al día siguiente, me reuní con Arthur de nuevo para asegurarme de que mis finanzas estuvieran debidamente protegidas antes de proceder con mi plan.
Habíamos establecido una cartera de inversiones diversa, creado fideicomisos para futuras donaciones caritativas y una modesta cuenta personal que me permitiría acceder a los fondos sin levantar sospechas. La mayor parte del dinero estaba invertida de forma segura, intocable por cualquiera que no fuera yo. «Todo está en orden casi», me aseguró Arthur, deslizando una carpeta sobre su pulido escritorio. «Tu futuro financiero está asegurado. Podrías dejar de trabajar mañana si quisieras». La idea era tentadora, pero sabía que un cambio abrupto en el estilo de vida levantaría preguntas. No estaba lista para responder. «Creo que me quedaré en mi trabajo por ahora», respondí. «Al menos hasta que resuelva algunas cosas». Esa noche, invité a Jessica a cenar. Mientras nos sentábamos en mi pequeño patio con copas de vino, decidí compartir parte de mi plan con ella. No podía guardarme todo y confiaba en ella más que en nadie. «Estoy pensando en hacer una especie de experimento con mi familia», comencé con cuidado. Jessica levantó una ceja. «¿Qué tipo de experimento?» Tomé una respiración profunda. «Les voy a decir que perdí a mi cliente más grande y que me enfrento a una crisis financiera, solo para ver a quién le importa lo suficiente como para ayudarme cuando lo necesite». La expresión de Jessica cambió de curiosidad a preocupación. «Casi. Eso parece manipulador. ¿Por qué harías eso?» «Porque estoy cansada de ser la única que ayuda cuando los demás lo necesitan», dije, sin mirarla a los ojos. «Quiero saber quién estaría ahí para mí si las tornas cambiaran». «Pero mentir para poner a prueba a la gente, eso no se parece a ti», dijo Jessica, dejando su copa de vino. «¿Por qué no les preguntas cómo se sienten acerca de ti? Ten una conversación honesta». Me reí sin humor. «¿Verdad? ¿Porque mi familia es tan buena en conversaciones honestas? ¿Sabes cómo son, Jessica? ¿Has visto cómo me tratan? Aún así, esto se siente mal. ¿Qué estás tratando de probar?» «No estoy tratando de probar nada», insistí, aunque eso no era del todo cierto. «Solo quiero saber a quién le importo de verdad y quién me ve como un recurso». Jessica sacudió la cabeza. «Creo que vas a lastimarte más a ti misma que a nadie con esto. Pero conozco esa mirada en tus ojos. Ya has tomado una decisión». Tenía razón. Había pasado ese día elaborando mi historia, asegurándome de que fuera creíble, pero no tan dramática como para levantar sospechas. Les diría a todos que mi cliente más grande, una gran corporación, había cancelado repentinamente su contrato, dejándome en una posición difícil. Les diría que necesitaba un préstamo de $10,000 para cubrir mis facturas y el pago de mi coche hasta que encontrara un nuevo cliente. Era una cantidad significativa, pero no escandalosa, y ciertamente no estaba fuera del alcance de los miembros de mi familia. Hice una lista de todos a los que me acercaría. Mi padre, Richard, y mi madre, Gloria. Mi hermano, Ethan, y mi hermana, Chloe. Mi tío Mark y mi tía Sharon. Mis primos, Jake y Sophie. 8 personas, todas las cuales me habían pedido ayuda en algún momento. Todas las cuales yo había apoyado financiera o emocionalmente cuando lo necesitaban. Al día siguiente, practiqué mi historia con Jessica, que aceptó a regañadientes ayudar a pesar de sus recelos. «Tienes que sonar genuinamente angustiada, pero no desesperada», me aconsejó. «Y ten detalles específicos listos sobre el cliente que canceló su contrato. Podrían hacer preguntas». Asentí tomando notas. Diré que el director general cambió de opinión y decidió ir con una agencia de renombre en lugar de un freelance. Eso explicaría por qué sucedió tan de repente y por qué podría no recibir un pago final. «¿Y qué hay de tu búsqueda de trabajo?», preguntarán sobre eso. «He estado solicitando en todas partes, pero el mercado es ajustado, especialmente para puestos de diseño gráfico especializados. Tengo algunas entrevistas programadas, pero nada definitivo todavía, y mi fondo de emergencia se agotó debido a algunas reparaciones recientes del coche». Había pensado en cada detalle, creando un escenario que despertaría simpatía sin levantar demasiadas preguntas. Mientras finalizaba mi plan, sentí una punzada de culpa.
¿Tenía razón Jessica? ¿Era esto manipulador y estaba mal? Pero luego recordé todas las veces que había vaciado mis ahorros para ayudar a estas mismas personas, a menudo a un gran costo personal, y mi resolución se fortaleció. Esto no se trataba solo de ponerlos a prueba. Se trataba de protegerme, a mí misma y a mi futuro. Hice una lista de predicciones de cómo pensaba que respondería cada persona. Mi padre probablemente me daría una conferencia sobre ser financieramente irresponsable. Mi madre afirmaría que no podía ayudar debido a sus obligaciones sociales. Ethan diría que no tenía dinero para gastar. Chloe estaría demasiado ocupada con sus redes sociales como para preocuparse. El tío Mark se ofrecería a ayudarme a redecorar mi apartamento en lugar de darme un préstamo. La tía Sharon difundiría chismes sobre mis problemas financieros. Mis primos Jake y Sophie ignorarían mis mensajes. La única persona en la que tenía una esperanza real era mi abuelo. A pesar de tener menos que dar, siempre había sido el más generoso con lo que tenía. Pero incluso con él, traté de mantener mis expectativas bajas. $10,000 era mucho dinero para un arquitecto jubilado que vivía con un ingreso fijo. El plan estaba listo. Durante la próxima semana, me pondría en contacto con cada miembro de la familia individualmente, les contaría la misma historia y vería quién se presentaba. Solo entonces decidiría quién merecía saber sobre mi mansión. Solo entonces sabría a quién le importaba de verdad más allá de lo que yo podía hacer por ellos. Con una mezcla de anticipación y pavor, cogí mi teléfono e hice la primera llamada. Era hora de averiguar quién era mi verdadera familia. Decidí llamar a mi padre primero. Richard siempre se había enorgullecido de ser un padre amoroso, recordándonos con frecuencia cómo había construido su imperio para sus hijos. Si alguien ayudaría, pensé que sería él. Mis manos temblaron ligeramente mientras marcaba su número. Respondió al primer timbrazo, sonando distraído. «Hola, papá», dije, haciendo intencionadamente que mi voz sonara tensa. «Cassie, ¿está todo bien? Pareces molesta». Comencé mi historia preparada, contándole sobre el cliente que de repente canceló su contrato, los salarios perdidos y mi precaria situación financiera. Mientras hablaba, podía oír cómo su respiración cambiaba, volviéndose más preocupada con cada detalle. «Oh, cariño, eso es terrible», dijo cuando terminé. ¿Has solicitado un trabajo en una agencia de renombre? ¿Qué pasa con tu fondo de emergencia? Expliqué que una agencia de renombre tardaría semanas en responderme y que mi fondo de emergencia se había agotado por las recientes reparaciones del coche. No especifiqué cuáles eran los síntomas, permitiendo que su imaginación rellenara los espacios en blanco. Odio pedir esto, papá, pero necesito ayuda. Unos $10,000 para cubrir mis facturas y el pago del coche hasta que pueda encontrar algo nuevo. Prometo que te lo devolveré tan pronto como pueda. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Oh, Cassie, ¿sabes? Acabamos de dar un anticipo para un nuevo yate. Estamos bastante justos de dinero en este momento». Su voz adquirió un tono ligeramente defensivo. «¿Le has preguntado a Ethan? Le va bien en la empresa». Esperaba evitar preguntarle a Ethan, dije con sinceridad. Él tiene sus propios gastos y una nueva empresa en la que invertir. «Bueno, déjame hablar con tu madre y ver qué podemos hacer», dijo finalmente. «Pero no puedo prometer nada. Sabes lo tacaña que es con el dinero, especialmente cuando se trata de... Bueno, ya sabes». Sabía. Mi madre nunca me había considerado su responsabilidad, dejando claro desde el principio que su dinero era para su vida social y sus hijos. «Claro, papá. Solo avísame tan pronto como puedas. Las facturas vencen la próxima semana». «Lo haré, cariño. Y lo siento mucho por lo de tu cliente, aunque estas cosas siempre salen bien. Tal vez sea una señal de que deberías pensar en cambiar de carrera a algo más estable». Después de colgar, anoté su respuesta en un diario que había empezado con este propósito. Había expresado preocupación, pero inmediatamente buscó formas de pasar la responsabilidad a otra persona. No se había negado rotundamente,
pero sospechaba que su conversación con mi madre convenientemente resultaría en que no podrían ayudar. Al día siguiente, me reuní con mi madre, Gloria, para almorzar. Elegí un lugar público, pensando que sería menos probable que reaccionara negativamente en ese entorno. «Pareces cansada», fue su saludo cuando me senté frente a ella. Le di una sonrisa débil y comencé mi historia. Su rostro permaneció impasible mientras hablaba, asintiendo o frunciendo el ceño ocasionalmente ante ciertos detalles. Cuando terminé pidiendo ayuda con los $10,000, se reclinó en su silla y se cruzó de brazos. «Cassandra, siempre te he enseñado sobre la responsabilidad financiera», comenzó, usando su voz de socialité. «Por eso te dije que guardaras 6 meses de gastos en todo momento. ¿Qué pasó con ese plan?» «La vida pasó, mamá», respondí, tratando de mantener la frustración fuera de mi voz. «Reparaciones de coche, facturas médicas. No todo el mundo puede permitirse apartar tanto dinero». Suspiró profundamente. «Y ahora esperas que otros te saquen de apuros. ¿Qué hay de tus hábitos de gasto? ¿De verdad necesitas ese apartamento en ese barrio? ¿Qué hay de tu suscripción por cable y esos servicios de streaming?» Durante los siguientes 20 minutos, me dio una conferencia sobre planificación financiera, el mercado laboral y la importancia de vivir por debajo de las posibilidades. Ni una sola vez ofreció ayuda real. «Me encantaría ayudarte, Cassie, pero ahora estamos centrados en nuestro nuevo yate. No podemos permitirnos usar esos fondos. Sería financieramente irresponsable». Me dio una palmadita en la mano de forma condescendiente. «Esta será una buena experiencia de aprendizaje para ti. A veces necesitamos tocar fondo antes de hacer los cambios necesarios». Asentí, conteniendo las lágrimas que solo eran en parte para el espectáculo. Incluso esperando esta respuesta, me dolió escucharla desestimar mis necesidades tan fácilmente. Mi hermano, Ethan, fue el siguiente. Conduje hasta su hermosa casa en los suburbios un sábado por la tarde. Su esposa, Sarah, estaba en un evento benéfico, dándonos privacidad para hablar. «Cassie, qué sorpresa», exclamó cuando abrió la puerta. «Los niños están en sus clases de natación. Pasa». Su casa estaba impecable, con muebles caros y fotos familiares profesionales enmarcadas en cada pared. Mientras nos sentábamos en su cocina gourmet tomando lates de su cafetera comercial, le conté mi situación. «¡Oh, Dios mío, eso es horrible!», jadeó, extendiendo la mano a través de la isla de granito para apretar la mía. «No puedo creer que simplemente cancelaran su contrato así». «Pobre de ti». Su simpatía parecía genuina y por un momento sentí esperanzada. Luego mencioné que necesitaba pedir prestados $10,000. «Oh», dijo, su expresión cambiando ligeramente. «Bueno, este no es un buen momento. Acabamos de comprar el nuevo Tesla el mes pasado y la matrícula de los niños estaba vencida. Además, estamos reformando el baño principal». Miró a su alrededor nerviosamente. «Sarah se encarga de la mayoría de nuestras finanzas y es muy estricta con nuestro presupuesto». «Lo entiendo», dije en voz baja. «No te lo pediría si no estuviera desesperada». Lo sé», dijo rápidamente. «Déjame hablar con Sarah y ver qué podemos hacer. Tal vez podamos ayudar con una cantidad menor. O tal vez podrías mudarte con nosotros temporalmente. La habitación de invitados se está usando para almacenamiento en este momento, pero podríamos despejarla». Le di las gracias por la oferta, pero le expliqué que mudarme sería difícil con mi búsqueda de trabajo centrada en la ciudad. Prometió llamarme después de hablar con Sarah, pero la forma en que evitó el contacto visual me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hermana, Chloe, fue quizás la más decepcionante. Después de enviarle un mensaje de texto detallado sobre mi situación, ella respondió con un breve mensaje. «Eso es una pena, hermana. Estoy muy ajustada en este momento. Te llamaremos más tarde». Nunca lo hizo. Mis mensajes de seguimiento se quedaron sin respuesta. Y cuando intenté llamarla directamente, las llamadas fueron directamente al buzón
de voz. Esto de la misma hermana que me había pedido prestados miles a lo largo de los años, siempre con promesas llorosas de reembolso que nunca se materializaron. Mi tío, Mark, fue directo cuando lo llamé, sin molestarse siquiera en fingir simpatía. Cassandra, estoy seguro de que esto es difícil, pero no estamos en posición de ayudar. Quizás esta sea una oportunidad para que aprendas mejores habilidades de gestión financiera. ¿Has considerado reducir el tamaño de tu apartamento o conseguir un compañero de piso? Cuando le señalé que los había ayudado con las reparaciones de su cabaña de vacaciones el año pasado, se molestó. Eso fue diferente. Esa era una propiedad familiar que tú también disfrutas usando. Aparentemente, el hecho de que solo me hubieran invitado a la cabaña una vez en 5 años no importaba. Mi tía, Sharon, fue aún peor. «No eres mi hija», dijo, llanamente cuando la llamé. «He apoyado a tu hermano durante años, pero tus problemas financieros son tuyos. Quizás deberías haber elegido una carrera más lucrativa». Mi primo, Jake, al principio pareció comprensivo, prometiendo definitivamente ayudar. Incluso sugirió que nos reuniéramos para almorzar para darme un cheque. Pero cuando llegó el día, me envió un mensaje de texto 1 hora antes diciendo que algo había surgido y que lo reprogramaría. Nunca lo hizo y finalmente dejó de responder a mis mensajes. La respuesta de la tía Sharon fue quizás la menos sorprendente, pero aún así dolorosa. «Bueno, Cassandra, siempre dije que esa carrera tuya parecía inestable. Le dije a tu padre que deberías haber aceptado ese trabajo en la agencia de renombre después de la universidad, pero nadie me escucha». Luego procedió a contarme todos los problemas financieros que otros miembros de la familia habían experimentado y cómo los habían superado sin pedir limosna. Para esa noche, Chloe me había dicho que la tía Sharon estaba contando a todo el mundo sobre mi irresponsabilidad financiera. Después de una semana de rechazos, medias promesas y silencio total, estaba emocionalmente agotada. El experimento había confirmado mis peores temores sobre mi familia, pero la realidad seguía siendo dolorosa de aceptar. 7 personas que me habían pedido y recibido mi ayuda repetidamente a lo largo de los años no podían o no querían devolverme el favor cuando los necesitaba. Entonces sonó mi teléfono. Era mi abuelo, Arthur. «Cassie, cariño, acabo de enterarme por tu madre sobre lo del cliente. ¿Estás bien?». Su voz era cálida con una preocupación genuina. Todavía no me había puesto en contacto con Arthur, planeando llamarlo al día siguiente. El hecho de que me hubiera llamado primero después de enterarse de mi situación de segunda mano decía mucho. «Me mantengo», dije. La emoción en mi voz ahora era completamente real. «Escucha, quiero ayudar. ¿Podemos vernos para almorzar mañana?». «Invito yo, por supuesto». Al día siguiente, nos reunimos en un pequeño restaurante cerca de su apartamento. Arthur se veía exactamente como siempre, su cabello plateado recogido en una simple cola de caballo, con jeans y un cardigan con botones, que no combinaban. Me abrazó con fuerza antes de sentarnos. «Lo siento mucho por lo de tu cliente, cariño. Esa empresa nunca te mereció de todos modos». Mientras comíamos, me hizo preguntas reflexivas sobre mi búsqueda de trabajo y se ofreció a contactar a algunos antiguos colegas que tenían conexiones en el mundo de los negocios. Luego, después de que nuestros platos se hubieran limpiado, sacó un sobre de su maletín. «Quiero que tomes esto», dijo, deslizándolo sobre la mesa. «Son $7,000. Sé que no es la cantidad total que necesitas, pero debería ayudarte, con el alquiler al menos». Me quedé mirando el sobre en estado de shock. «Arthur, no puedo aceptar esto. Esto es demasiado». «Tonterías. La familia ayuda a la familia. Y quiero que sepas otra cosa». Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. «Si necesitas un lugar para quedarte para ahorrar en el alquiler, mi sofá se convierte en una cama. No es elegante, pero eres bienvenida a quedarte todo el tiempo que necesites».
Las lágrimas llenaron mis ojos, y esta vez eran completamente genuinas. «Gracias», susurré, abrumada por su generosidad. «Ahora, no te preocupes por devolver esto de inmediato», continuó. «Primero recupérate. Encuentra un trabajo que realmente te guste esta vez. La vida es demasiado corta para trabajar en un lugar que no te aprecia». Mientras salíamos del restaurante, Arthur me abrazó de nuevo. «Estarás bien, Cassie. Eres inteligente y capaz. Esto es solo un bache en el camino». Conduciendo a casa, agarré el sobre que contenía $7,000, más dinero del que sabía que Arthur podía gastar cómodamente. El contraste entre su respuesta y la del resto de mi familia no podría haber sido más fuerte. La única persona que había ofrecido ayuda genuina era la que menos tenía para dar. Después de reunirme con Arthur, hice una investigación que me dejó atónita. $7,000 representaban casi todos sus ahorros, y descubrí que había estado lidiando en silencio con complicaciones de un reciente ataque al corazón. Los costos de sus medicamentos habían aumentado recientemente, y había estado aceptando trabajo de consultoría extra para llegar a fin de mes. La noticia me golpeó como un golpe físico. Arthur, que tenía tan poco, me había dado casi todo, lo que tenía sin dudarlo ni poner condiciones. Mientras tanto, mi padre, que recientemente había gastado más de $100,000 en un nuevo yate, no podía gastar $10,000 para ayudar a su propia hija con el alquiler y las facturas médicas. Al día siguiente, invité a Arthur a cenar a mi apartamento. Mientras se acomodaba en mi gastado sofá, noté por primera vez lo cansado que se veía, las finas líneas alrededor de sus ojos más profundas de lo que recordaba. «Arthur, necesito decirte algo», comencé, poniendo una taza de té frente a él. «No he sido completamente honesta contigo». Su expresión se mantuvo abierta, curiosa en lugar de preocupada. «¿Qué es, cariño?» «No perdí a mi cliente. La empresa está bien. Todavía tengo mi puesto». Las palabras salieron rápidamente. Inventé la historia para ver quién en la familia me ayudaría si lo necesitaba. Arthur se quedó en silencio por un momento. Luego asintió lentamente. «Ya veo. ¿Estás enojada conmigo?», pregunté, de repente temerosa de perder la única relación genuina que había descubierto a través de este experimento. Consideró la pregunta. «No, no estoy enojado. Triste tal vez. Triste de que sintieras que necesitabas poner a prueba a la gente de esta manera». Tomó un sorbo de su té. «Pero entiendo por qué lo hiciste. Nuestra familia no siempre ha sido amable contigo. Fuiste el único que se ofreció a ayudar», le dije. «Todos los demás tenían excusas o simplemente me ignoraron por completo». Arthur suspiró. «La gente te muestra quiénes son cuando dar se vuelve inconveniente. Yo mismo aprendí esa lección por las malas». «¿Qué quieres decir?». Dejó su taza y se cruzó las manos en el regazo. «Tu abuela, mi primera esposa. ¿Alguna vez te dije por qué nos divorciamos realmente?». Negué con la cabeza. La historia familiar siempre había sido vaga. Algo sobre distanciarse. Recibí una pequeña herencia cuando mi padre murió. Unos $50,000. No una fortuna, pero significativa para nosotros en ese momento. Tu abuela inmediatamente tuvo todos estos planes para el dinero, principalmente invertir en las empresas de su amiga. Sonrió con ironía. Yo quería ahorrarlo para nuestro futuro, tal vez comprar una pequeña casa eventualmente. Luchamos por ello durante meses. ¿Qué pasó? Un día, descubrí que había falsificado mi firma y retirado la mayor parte del dinero. Cuando me enteré, se había ido, invertido en un restaurante que fracasó en un año. Sacudió la cabeza ante el recuerdo. Cuando la confronté, ¿sabes lo que dijo? Que era nuestro dinero, no solo mío, y que ella tenía tanto derecho a él como yo, como si mi nombre en la herencia no significara nada. Me quedé en shock. No tenía ni idea. La familia prefería la historia de distanciarse, menos complicada. Extendió la mano para tomar la mía.
El punto es que aprendí que algunas personas te ven como un recurso en lugar de una persona, y es una lección dolorosa. Siento mucho que te haya pasado eso, dije, apretando su mano. Fue hace mucho tiempo, pero me enseñó algo importante sobre el dinero y las relaciones. Me miró fijamente. El dinero no solo revela quiénes son los demás, Cassie, revela quiénes somos nosotros también, cómo lo usamos, cómo lo compartimos, cómo hablamos de él. Es un espejo poderoso. Sus palabras resonaron profundamente. En ese momento tomé una decisión. Arthur, hay algo más que necesito decirte. Algo grande. Tomé una respiración profunda. Gané la mansión de Malibú hace 3 semanas. Está valorada en más de $15 millones. Sus ojos se abrieron, pero se mantuvo en silencio, esperando que continuara. No se lo he dicho a nadie más. Ni a mis padres, ni a Ethan o Chloe, ni siquiera a Jessica. Eres el primero en saberlo. Oh, Cassie, respiró. Eso cambia la vida. Lo sé, y por eso hice esta prueba. Necesitaba saber quién estaría ahí para mí sin saber sobre la mansión. Arthur asintió lentamente. Lo entiendo. ¿Pero qué harás ahora? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. La mansión está segura y tengo buenos abogados, pero no sé cómo manejar a la familia. Arthur consideró esto. Sabes que no le debes nada a nadie, Cassie, ni siquiera a mí. Pero quiero ayudarte, insistí. Tus gastos médicos, un apartamento mejor, lo que necesites. Sonrió suavemente. No necesito nada de ti, cariño. Soy feliz con mi vida. Mi apartamento es pequeño, pero está lleno de cosas que amo. Mi coche funciona la mayor parte del tiempo. Tengo mi trabajo y mis libros, y ahora este maravilloso secreto con mi sobrina favorita. Me dio una palmadita en la mano. Solo saber que estás segura y feliz sería suficiente para mí. Su altruismo me hizo llorar. Aquí estaba alguien que me había dado casi todo lo que tenía cuando pensó que lo necesitaba. Y ahora no pedía nada a cambio cuando sabía que yo tenía millones. Mientras seguíamos hablando hasta la noche, el contraste entre Arthur y el resto de mi familia se volvió aún más fuerte. Mientras yo había estado llevando a cabo mi experimento, la noticia se había extendido por la familia sobre mis supuestos problemas financieros. En lugar de provocar preocupación, principalmente había generado chismes y juicios. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. Me enteré de que le pediste dinero a Ethan también. Deberías haberme dicho que le estabas pidiendo a todo el mundo. Se siente como si nos estuvieras enfrentando. Otro vino de mi padre. Sharon, me dice que has estado llamando a todo el mundo para pedir limosna. Este es exactamente el tipo de comportamiento irresponsable sobre el que te advertí. La familia había convertido mi petición de ayuda en evidencia de mis defectos de carácter en lugar de una oportunidad para mostrar compasión. Y al hacerlo, habían revelado todo lo que necesitaba saber sobre la verdadera naturaleza de nuestras relaciones. La mañana después de mi conversación con Arthur, me reuní con él para discutir mis planes financieros a largo plazo. Ahora que tenía claridad sobre mis relaciones familiares, podía tomar decisiones sobre mi futuro con los ojos abiertos. Quiero establecer un fideicomiso para mi abuelo, Arthur, le dije. Algo que cubra sus gastos médicos y le proporcione una jubilación cómoda, pero de una manera que se sienta como un regalo en lugar de caridad. Es muy orgulloso. Arthur asintió, tomando notas. Podemos estructurarlo como un fideicomiso familiar que proporcione un estipendio mensual. No tendría que administrar una gran suma de una vez, lo que puede ser abrumador para alguien que no está acostumbrado a la riqueza. Perfecto. Y quiero comprarle una pequeña casa cerca de donde decida vivir. Nada extravagante, solo cómoda y accesible para alguien con problemas de salud. Pasamos la siguiente hora discutiendo estrategias de inversión, fundaciones benéficas y mi propia situación de vida.
Había decidido dar mi aviso en mi trabajo de diseñadora gráfica y centrarme en establecer una organización sin fines de lucro destinada a ayudar a las personas mayores que viven solas, inspirada por la situación de Arthur y las muchas otras personas como él. ¿Qué hay del resto de tu familia?, Arthur preguntó con cautela. ¿Planeas contarles sobre la mansión? Sacudí la cabeza. No por ahora. Tal vez nunca. Pero sí quiero organizar una reunión familiar para aclarar el aire sobre mis problemas financieros. Más tarde ese día, llamé a Jessica y finalmente le conté la verdad sobre todo, la mansión y el experimento familiar. Después de su conmoción inicial, entendió por qué lo había mantenido en secreto. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Vas a convertirte en una de esas excéntricas millonarias que todavía recorta cupones y conduce un coche destartalado? Me reí. No, pero tampoco voy a empezar a comprar Bentleys de repente. Quiero que esta mansión signifique algo, que haga el bien, empezando por Arthur. Se lo merece. Jessica estuvo de acuerdo. ¿Y qué hay de todos los demás? Los que no pasaron tu prueba. Todavía estoy averiguando eso. He convocado una reunión familiar para este fin de semana. Les dije que tengo un anuncio importante. Cuando llegó el domingo, me sorprendió ver que todos se presentaban en mi apartamento. Mi padre y mi madre, Ethan y Sarah, Chloe y su novio, incluso mi tío Mark y mi tía Sharon, que habían estado ignorando mis llamadas durante semanas. Arthur llegó el último, dándome una sonrisa secreta cuando entró. Mientras todos se acomodaban, en mi pequeña sala de estar, mirando a su alrededor con diferentes grados de curiosidad y juicio, me puse de pie ante ellos sintiéndome extrañamente tranquila. Gracias a todos por venir, comencé. Sé que ha habido rumores sobre mi situación financiera y quería abordarlos directamente. Mi madre se movió incómoda. Ethan de repente se interesó mucho en su teléfono. Chloe y su novio intercambiaron miradas. La verdad es que estoy bien. Tengo un nuevo cliente con mejor salario y beneficios. Esto era técnicamente cierto, ya que acababa de nombrarme directora ejecutiva de mi nueva fundación con un salario modesto. Haré la transición a ese puesto el próximo mes. Bueno, esa es una noticia maravillosa, dijo mi madre con un obvio alivio. Todos hemos estado tan preocupados. Noté que varias caras se relajaban en la habitación. Habían venido esperando que se les pidiera dinero de nuevo o tal vez que organizaran algún tipo de intervención sobre mis hábitos financieros. En cambio, estaban recibiendo buenas noticias que no requerían nada de ellos. Entonces, ¿por qué todo el drama sobre necesitar dinero?, preguntó mi padre, su tono acusador. ¿Por qué pedir ayuda a todo el mundo si tenías un trabajo en marcha? Mantuve su mirada con firmeza. El trabajo llegó recientemente, y cuando estaba en problemas, recurrí a mi familia. Para eso se supone que es la familia, ¿verdad? Un silencio incómodo cayó sobre la habitación. Bueno, todos tenemos nuestros propios compromisos financieros, dijo Sharon a la defensiva. No siempre es posible ayudar incluso cuando queremos. Claro, estuve de acuerdo. Todos tenemos que tomar decisiones sobre nuestras prioridades. Me volví hacia Ethan. Hablando de eso, Ethan, noté que nunca respondiste a mis mensajes cuando necesitaba ayuda. Sin embargo, no tuviste ningún problema en pedirme $3,000 la Navidad pasada para tu alquiler. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Estaba pasando por algunas cosas y no tenía dinero para darte. Ni siquiera me devolviste la llamada, señalé. Eso habría sido gratis. La reunión continuó de esta manera, conmigo abordando con calma pero con firmeza la hipocresía y la falta de apoyo que había experimentado. Nadie admitió haber hecho nada malo. Hubo excusas, justificaciones e incluso algunos intentos de culparme a mí por hacer que todos se sintieran culpables. Mientras salían después de una hora incómoda, sentí una extraña sensación de cierre. No les había contado sobre la mansión, pero me había defendido de una manera que nunca antes lo había hecho. La mansión me había dado algo quizás más valioso que la riqueza misma.
el coraje de ver mis relaciones con claridad y de establecer límites en consecuencia. Arthur se quedó atrás después de que todos se fueron, ayudándome a limpiar las tazas de café y los platos. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja. «Eso no. Debe haber sido fácil». «En realidad fue más fácil de lo que esperaba», respondí. Por primera vez no tenía miedo de decepcionarlos porque me di cuenta de que su opinión sobre mí nunca se basó en quién soy realmente. Arthur sonrió. «Esa es una realización poderosa. Entonces, ¿qué pasará ahora?» «Ahora», dije, «empezamos a buscar casas para los dos». Un año después, mi vida era irreconocible desde el día en que descubrí por primera vez esos números ganadores del concurso. Me había mudado a una casa hermosa pero modesta, en un barrio tranquilo con un jardín que me traía alegría cada mañana. A solo 3 cuadras de distancia estaba la nueva casa de Arthur, una casa artesanal de un piso con puertas anchas para acomodar su andador los días en que su afección cardíaca dificultaba caminar. Mi organización sin fines de lucro había crecido más allá de mis expectativas. Proporcionábamos compañía, reparaciones del hogar y asistencia financiera a personas mayores que vivían solas, con un enfoque especial en aquellos alejados de sus familias. El trabajo era gratificante de una manera que mi carrera de diseñadora gráfica nunca lo había sido, y ya habíamos ayudado a más de 200 personas mayores en nuestra ciudad. Jessica finalmente se había unido a la organización como nuestra coordinadora de divulgación, aportando su experiencia legal y su naturaleza compasiva a nuestra misión. Ella y yo todavía teníamos nuestras noches de vino semanales, aunque ahora tenían lugar en mi cómodo patio en lugar de en mi pequeño apartamento. Mi relación con mi familia se había convertido en algo más distante, pero también más honesto. Mantenía un contacto ocasional con la mayoría de ellos, llamadas educadas de cumpleaños y reuniones festivas. Pero la pretensión de cercanía se había desvanecido. Sin la expectativa de intimidad emocional que nunca había existido en realidad, nuestras interacciones se volvieron menos dolorosas. Ninguno de ellos sabía sobre mi mansión. En lo que a ellos respecta, simplemente había encontrado el éxito con mi nueva carrera en la gestión de organizaciones sin fines de lucro. Parecían aceptar esta explicación sin mucha curiosidad por los detalles, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su interés en mi vida. Hubo momentos de tentación de revelar la verdad, particularmente cuando Ethan llamó pidiendo dinero para una nueva empresa o cuando Chloe se quejó del costo de la renovación de su cocina. Pero cada vez recordaba el silencio cuando había necesitado ayuda, y la elección se volvía clara. Curiosamente, hubo ocasiones en que los miembros de la familia realmente necesitaron ayuda. Cuando mi padre tuvo un ataque al corazón menor y se enfrentó a facturas médicas inesperadas, las pagué de forma anónima a través del Fondo de Asistencia al Paciente del hospital. Cuando mi primo Jake finalmente ingresó en rehabilitación por su adicción al juego, hice una donación anónima para cubrir su tratamiento. Nunca supieron la fuente de estos regalos, y lo preferí así. Arthur y yo cenábamos juntos al menos 2 veces por semana. Su salud había mejorado drásticamente con la atención médica adecuada y menos estrés financiero. Se había jubilado de la arquitectura, pero se ofrecía como voluntario en un programa de alfabetización 3 días a la semana, todavía compartiendo su amor por los libros con los niños que lo necesitaban. ¿Sabes qué me sigue asombrando?, dijo una noche, mientras nos sentábamos en su porche viendo la puesta de sol. ¿Qué diferente podría haber sido todo si hubieras anunciado que habías ganado la mansión de inmediato? Asentí, considerando esta realidad alternativa. La familia de repente se habría vuelto muy atenta y cariñosa, me imagino. Y nunca habrías sabido lo que era real, agregó Arthur. Ese conocimiento, por doloroso que fuera, te dio libertad. Tenía razón. El experimento había sido doloroso, pero esclarecedor. Me había mostrado quién merecía un lugar en mi vida y quién no. Había revelado la verdadera naturaleza de las relaciones que había pasado años tratando de fortalecer, a pesar de su desequilibrio fundamental.
La lección más grande que había aprendido no era sobre los demás, sino sobre mí misma. Antes de la mansión, había definido mi valor por lo que podía dar a los demás, tratando constantemente de ganarme el amor a través del sacrificio y la generosidad. Me había permitido ser usada porque creía que eso era lo que significaba la familia, lo que requería el amor. Ahora entendía que el amor real, el tipo de amor que Arthur me había mostrado, no llevaba un balance, daba libremente sin esperar nada a cambio, pero también respetaba los límites y la dignidad. Era honesto y consistente, presente en los buenos y malos momentos. Inicialmente había mantenido mi secreto de ganar por miedo, preocupada de que el dinero corrompiera mis relaciones. Lo que no había anticipado era cómo el secreto las aclararía en su lugar, eliminando la pretensión y revelando la verdad. La mansión no había cambiado quién era nadie. Simplemente había iluminado quiénes habían sido todo el tiempo. Mi vida ahora era rica de maneras que no tenían nada que ver con mi cuenta bancaria. Tenía un propósito a través de mi fundación, una conexión genuina con Arthur y Jessica, y una comprensión duramente ganada de mi propio valor que ninguna validación externa podría sacudir. Quizás lo más importante, tenía paz. La ansiedad, constante por las finanzas que había sido mi compañera de toda la vida, se había ido, pero también lo había hecho la desesperada necesidad de aprobación de personas incapaces de darla. Había construido una vida alineada con mis valores en lugar de mis inseguridades. Arthur se acercó y me dio una palmadita en la mano, devolviéndome al momento presente. Lo hiciste bien, chica. No solo con la mansión, sino con lo que aprendiste. Le sonreí, abrumada por la gratitud por este hombre que me había mostrado lo que realmente significaba la familia. Tuve un buen maestro. Mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y oro, pensé en el viaje que me había traído aquí, desde la conmoción de esos números ganadores hasta el dolor del rechazo y la alegría de crear algo significativo con mi inesperada fortuna. La mansión había cambiado mi vida, sí, pero no de las maneras que inicialmente había temido o esperado. Simplemente me había dado la libertad de ver con claridad y elegir sabiamente. Lo más valioso que había ganado no tenía nada que ver con una mansión en Malibú. Era la comprensión de que las personas que merecen un lugar en tu vida no son las que están allí cuando tienes todo para dar, sino las que se quedan cuando no tienes nada que ofrecer más que a ti misma. ¿Alguna vez has tenido que poner a prueba la lealtad de alguien en tu vida? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Comparte tus historias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, dale me gusta y suscríbete para escuchar más lecciones de la vida real que podrían cambiar tu perspectiva. Recuerda compartir este video con alguien que necesite escuchar que su valor no está determinado por lo que pueden dar a los demás. Gracias por escuchar y que encuentres la claridad para reconocer las verdaderas relaciones en tu propia vida.